Lecturas de la palabra de Dios del domingo 19 del tiempo ordinario. La primera lectura está tomada de un fragmento del primer libro de los Reyes y dice de esta manera: Al llegar al monte de Dios, el Horeb, el profeta Elías entró en una cueva y permaneció allí. El Señor le dijo: Sal de la cueva y quédate en el monte para ver al Señor, porque el Señor va a pasar. Así lo hizo Elías, y al acercarse el Señor vino primero un viento huracanado, que partía las montañas y resquebrajaba las rocas. Pero el Señor no estaba en el viento. Se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Vino luego un fuego, pero el Señor no andaba en el fuego. Después del fuego se escuchó el murmullo de una brisa suave. Al oírlo, Elías se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva. Y esto es palabra del Señor. La segunda lectura está tomada de un fragmento de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría verme separado de Cristo si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenece la adopción filial. Ellos son descendientes de los patriarcas y de su raza según la carne nació Cristo, el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Y esto es palabra del Señor. Y el fragmento evangélico está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 14. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían. Y la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «¡Es un fantasma!» y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense y no teman, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Y Jesús le contestó: «Ven conmigo». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua. Se fue dirigiendo hacia donde estaba Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo. Comenzó a hundirse y gritó: «¡Sálvame, Señor!». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca y el viento se calmó, los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Y esto es palabra del Señor. Meditación en torno a la palabra de Dios del domingo 19. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. En la primera lectura de la misa de este domingo, tomada del primer libro de los Reyes, se nos presenta a Elías refugiado en una cueva del monte Horeb. En aquel lugar en el que Dios, el Dios de la liberación, se había mostrado a Moisés, también él espera oír la palabra del único Dios para poder enfrentarse a los que promueven el culto a Baal. Contra sus propias expectativas, Dios no se presenta en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego. Dios se hace presente en el suave susurro de la brisa. Atemorizados por la pandemia y por los continuos ataques a la fe y a la Iglesia, muchos desearían hoy que Dios irrumpiera con fuerza en nuestra historia. Pero Dios es discreto. Todos deberíamos dirigirle con humildad las palabras del Salmo responsorial: «Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación».
Después de la distribución de los panes y los peces, Jesús pide a sus discípulos que tomen la barca para adelantarse, mientras Él despide a la gente y se retira al monte para orar a solas. Ahora bien, alejada de la costa, la barca es fuertemente sacudida por las olas porque el viento le es contrario. Bien sabemos que en las páginas de la Biblia el mar representa con frecuencia las fuerzas del mal. En este caso, atemorizados por el bramido del mar y por la fuerza del oleaje, los discípulos de Jesús se sienten en peligro. Sin embargo, cerca del amanecer, se les muestra su Maestro caminando sobre las olas. Pero cuando la fe es débil, no es fácil percibir la presencia de Dios y la fuerza de su poder. La media luz de la madrugada y el miedo que se ha apoderado de los discípulos les hace creer que es un fantasma. Con todo, el Señor se cuida de los que Él ha elegido y les dirige una frase de aliento para que afronten la travesía. Ánimo, soy yo, no tengan miedo. Una frase de aliento que andando los siglos nunca deberíamos de olvidar. Ánimo. Son muchos los que en los últimos tiempos han pensado y escrito que la fe deshumaniza a la persona. No es verdad. La fe suscita en los creyentes una fuerza que con frecuencia parece inexplicable. La fe mueve montañas y aplaca tempestades. La fe no ignora las dificultades, pero ayuda al creyente a superarlas. Soy yo. Son muchos los que atribuyen a la fuerza de su propia voluntad la capacidad para superar los obstáculos de la naturaleza y las sacudidas de la historia. Pero no es verdad. El ser humano es más débil y vulnerable de lo que está dispuesto a reconocer. Necesita la confianza en la presencia y la protección de aquel que es la fuente de la vida. No tengan miedo. Son muchos los que han llegado a compartir la famosa observación de San Juan Pablo II: el hombre vive cada vez más en el miedo, pero son muchos más los creyentes que recuerdan con qué frecuencia se repite en los evangelios la exhortación divina a superar el miedo. Una invitación que va dirigida a la Iglesia y a cada uno de los que navegamos en la barca. Pidamos al Señor Jesús que a través de los elementos de la naturaleza como la brisa y el vendaval podamos comprender el misterio de su presencia en nuestra historia. Que la fe nos ayude a percibir su providencia sobre nuestra propia vida. No olvidemos, ánimo, soy yo, no tengamos miedo.